Buenos días, Fernando. Qué gusto poder compartir este espacio y quiero aprovechar también para agradecer al asambleísta. Debo reconocer el apoyo y el espacio brindado a lo largo de los años para poder compartir criterios, expresarlos ante la ciudadanía, recibir también las críticas correspondientes, retroalimentarnos como sus representantes y ha sido, creo yo, un respaldo invalorable desde mucho tiempo. Así que también quería poder comentarte esta situación de mi parte. Creo que es justo también hacerlo por ese apoyo brindado a través también del medio de comunicación, en este caso de Radio Atalaya, quien saluda a todos sus distinguidos oyentes. En cuanto a lo manifestado, no he escuchado esa parte de la entrevista del señor presidente de la República. Sí vi algo respecto a que él hubiera querido tener un mejor pueblo también. Espero por el bien del Ecuador, porque él nos representa, que haya sido uno de sus innumerables gazapas, de las cuales nos tiene acostumbrados. Creo que vendrá un momento de reflexión. No quiero llevarme solamente por el tema de las encuestas, de cuál es su realidad. Yo también soy un demócrata y creo en los principios republicanos. Esperemos que el tiempo también nos vaya dando también a todos la madurez para poder aquilatar qué fue lo que pasó en estos 4 años, supuestamente de transición, pero que espero que no terminen siendo intrascendentes. Gracias también por ese reconocimiento, Henry. Definitivamente se trata de uno de los pocos asambleístas que fue profesional en el ámbito de la legislatura y por eso siempre tuvo el espacio adecuado y se aprovechó el tiempo para decir cosas inteligentes. Ayer también el presidente expresó que era absolutamente necesario reconocer que no solamente por él se debió aquel cambio del socialismo del siglo XXI hacia un modelo de libertades. Dijo que él había puesto su parte, pero que también otras personas o ciudadanos lo habían hecho. Fue bueno también escuchar aquello. No lo dijo en tono irónico, sino que se trató, digamos, de una reacción general. Y en ese sentido tenemos que decir que quienes nunca nos callamos y fuimos críticos con él porque tenía que salir del modelo, no podía seguir apoyando a Venezuela y a Cuba. Y efectivamente recuerden que así fue en los primeros tiempos del régimen hasta que finalmente cambió. También vale la pena reflejar aquello y un breve comentario suyo, Henry. Creo que el cambio de visión alejado de cualquier tipo de totalitarismo, en este caso uno fracasado de pseudoizquierda denominado socialismo del siglo XXI, tiene al pueblo como su principal actor y protagonista, no como espectador. Creo que ese cambio se dio no por Moreno, sino pese a Moreno. Ese es un tema que hay que resaltar, porque yo sé que hay toda una corriente para ponerlo en el lugar que no tiene. Creo que fue pese a él. Y por más que él ahora diga cómo lo recibió, yo solamente sé que fue 2 veces vicepresidente de ese régimen y que todo el mundo tiene derecho a rectificar, pero fue pieza primordial. Así que él pecaría en el caso de que no supiera qué fue lo que pasó, porque era el vicepresidente, no era cualquier ciudadano. Pero en todo caso, qué importante que él, a lo mejor por descarte o por default o por oportunidad, no sé si por concepto, tengo mis serias dudas que sea desde el punto de vista conceptual, piense lo mismo de que muchas personas siempre lo sostuvimos. Y doy fe de su posición, Fernando, de muchísimos años. Lo conversamos al inicio del régimen de Correa, allá en esos sets de cable noticias, usted se acordará, y todo el enfoque de política internacional que siempre lo tuvimos bastante claro. Así que en ese caso, bien por él que se sumó. Así que ahorita tenemos nuevos desafíos, ya no solamente es el pasado, sino que con hechos a favor de los que menos tienen, de los menos favorecidos, con un liberalismo de corte social, profundamente social, una economía social de mercado, con un Estado fuerte pero no grande, que sea eficiente y que se dedique a la protección social, demostrarles, no solamente con labia, sino con hechos,
que podemos derrotar a la pobreza, a la desigualdad, a los modelos fracasados totalitarios como el del socialismo del siglo XXI. Lo que no se puede es repetir el error, de ahí que hay que tener absolutamente claro lo que ocurrió con el país, y por eso hacía referencia a estas expresiones, y decía yo, no me pareció que lo decía de forma irónica, sino haciendo conciencia de que así fue. Definitivamente, quizá él se sumó a quienes veníamos pensando que el país estaba en el rumbo equivocado, con él incluido, de tal manera que será bueno que esto se detecte. Me decían, ¿y cuándo lo revelará el por qué dio ese giro? Y yo decía, difícilmente él pueda escribir memorias en las que se pueda conocer estos detalles, y tampoco va a compartir interioridades con terceros, porque es muy difícil de explicar. Como usted bien lo dice, no sabemos si es conceptual el momento o la presión que a la postre, por mucho tiempo, con firmeza, en algunas personas logramos establecer que se debe diferenciar el vivir bajo este esquema de dudas o vivir con la seguridad y certeza de que queremos la prosperidad. Usted está ya prácticamente terminando la gestión. Entendemos el 11 hay una sesión presencial, y también van a aprobar leyes en estos días, porque han avanzado en algunas y no cabe dejar pues para el siguiente, sino aprobarlas. ¿Eso va a suceder en los próximos días? Sí, Fernando, hemos tenido una agenda bastante completa, amplia, interesante en materia legislativa. Recordemos que la semana pasada aprobamos una reforma al Código Monetario y Financiero denominada Ley de Fortalecimiento para la Dolarización, que blindaba al Banco Central de cualquier manejo populista, sea de extrema izquierda o de extrema derecha, porque peor que un gobierno ideologizado es un gobierno desesperado. Y no solamente que el Banco Central fue utilizado como caja chica por el régimen de Correa, sino del retorno a la democracia, sino que antes lo hacían en sucres, mi estimado Fernando. Ahora no puede ser en dólares, porque ahí están las reservas del país. El Banco Central no es un banco comercial, no está para prestarle dinero ni al gobierno ni a los privados, es un banco en dolarización de reserva. Creo que fue un avance importante. Tenemos leyes contra la violencia digital que vamos a aprobar el día de hoy. El día de ayer, con 129 votos, censuramos la indolencia institucionalizada representada en el exministro de Salud, Ceballos, una persona no solamente negligente e inepta, sino que nunca comprendió el alcance de lo que es el servicio público y el respeto por la dignidad de las personas. Ayer con una votación de carácter histórica. La próxima semana, el día martes 11, el presidente de la Asamblea ha convocado para que la sesión sea presencial, y esperemos seguir hasta el último minuto de nuestra gestión que nos confió el pueblo ecuatoriano, seguir siendo consecuentes y aprobando normativas de carácter positiva y colaborar, ayudar a este nuevo desafío como ciudadano, por supuesto, que es el Ecuador del encuentro y la gran prioridad del próximo gobierno, el presidente electo Guillermo Lasso, que es tener como programa social, sanitario y económico a la vacunación masiva. No puedo dejar de tocar lo que está sucediendo en Colombia. ¿Por qué? Porque además de la violencia, y ya desde el día 28 están envueltos en esas reacciones violentas, ya trasladada ayer hacia Bogotá, estaba en Cali, había también situaciones en Medellín. Digo, no puedo dejar de abordar, porque resulta que ahora hay formas de buscar un golpe de Estado, y es a través de esos violentos mezclados con izquierdistas y miembros de las FARC, se dice, y también de venezolanos empujados por el propio Maduro. Pero en definitiva todo eso está también ligado al descontento ciudadano. Cada medida que adopte un gobierno, peor aún, una que signifique incremento de impuestos, como la reforma que había enviado el señor Iván Duque y que luego la retiró, que en definitiva disparaba un crecimiento de precios en alimentos del 17-18%. Digo yo, ¿qué va a suceder si inaugura un nuevo gobierno en el Ecuador el señor Guillermo Lasso? Y da la impresión de que si permitimos que actúen esos violentos, haga lo que haga, estará mal,
y será pues una justificación para el caos. ¿Cómo impedir aquello, Henry? Fernando, varias consideraciones. Una medida injusta para las clases más necesitadas siempre será motivo de condena. Pero en democracia, las condenas son dentro del marco de la ley, con una oposición legítima. Para eso están los parlamentos, para rechazarlo. Para eso está la protesta altiva, que los gobiernos tienen que reconocer y, si es el caso, rectificar. Con o sin medidas, en este caso antipopulares, que pueden darse en Colombia o en cualquier país, o como fue la génesis del tema de octubre del 2019, grupos que no creen en la democracia, en este caso extremistas que en algunos temas son del socialismo del siglo XXI y también a lo mejor con influencia foránea, pero con o sin ellas siempre va a querer desestabilizar. Recordemos que eso lamentablemente está en parte del ADN de una mínima clase política latinoamericana que no cree en la democracia y en los valores republicanos. Siempre la teoría del caos y la violencia para ver cómo pesca río revuelto, en vez de en las urnas, en democracia, con la ley y la constitución en la mano, derrotar a sus adversarios. Entonces, ese es siempre lo que quiero decir, Fernando, es que es un peligro latente, permanente, de cualquier sector. Ahora está más claramente identificado, porque una vez retiradas las normativas, parece ser que persiste el ánimo de anarquía y de violencia, que en este caso ya es conceptualizada. En el caso ecuatoriano, esperemos que la experiencia, la sapiencia, la intuición, la seriedad, la responsabilidad con que está tratando los temas el presidente electo Guillermo Lasso, y que se dé el cumplimiento de estos compromisos que él ha asumido, que son importantes, no son meras ofertas de campaña. Esta tesis en la cual él cree, que yo me sumo, del crecimiento económico para todos, que nadie se quede atrás, con profunda justicia social, haga un gobierno que no permite este tipo de cuestiones. Y tener claro que quienes quieran ir al margen de la ley, con la misma ley en la mano, sí, habrá que actuar. Ayer se dio ya el enjuiciamiento de policías en Colombia, porque hay versiones de que lo que están es masacrando las Fuerzas Armadas y los policías. Y hay medios de comunicación, incluso aquí en los Estados Unidos, que reflejan esa postura, dejando de lado lo otro, la realidad, esto de la destrucción, incluso como bien lo aclara y lo recuerda usted, pese a haber retirado ese proyecto y las medidas no se concretaron. De tal manera que deberá servir como ejemplo lo acontecido para ver cómo actúa la Policía Nacional y cuando se requiera las Fuerzas Armadas, pero lo que no podemos es permitir un octubre del 2019. En el nuestro no lo podemos permitir. Lamentablemente en Colombia hace poco tiempo hubo un gravísimo problema que dio continuidad a octubre del 19 también. Colombia fue el más afectado de aquello que se inició en el Ecuador, pero digo yo, en nuestro país no se puede permitir, por lo tanto, igual la policía y Fuerzas Armadas tendrán que actuar, no atemorizarse porque la ley de pronto lo puede juzgar. Bueno, hay que tener claro, como siempre, que hay que actuar con mano firme. Por supuesto, mano firme. Eso no es sinónimo de abuso, porque así también puede haber casos que en nombre de la ley o sin ella se permitan los abusos. Eso es condenable también en cualquier democracia y pasa también en Estados Unidos. Explico, hay que tener también, porque aquí a veces las definiciones, cuidado en la desesperación del famoso, por eso yo hablo de mano firme, cuidado en el petitorio en mano dura, a los elementos que también puede haber, que debe ser la excepción, encuentran el caldo de cultivo para otro tipo de cosas. Porque los abusos hay con o sin protestas, y usted lo tiene claro, y la experiencia así lo denomina. Aquí, en todas partes del mundo, yo jamás estaré de acuerdo con ese tipo de situaciones. Recordemos que las Fuerzas Armadas y la policía también son pueblo, no son extraterrestres, también son pueblo y también sufren la carestía de la vida. Ahora bien, con ese antecedente, por eso es que se necesita liderazgo, y el presidente electo lo tiene.
y lo va a demostrar y tiene experiencia para no llegar a esa situación. Pero insisto, con octubre o sin octubre, con mayo o no mayo, como el caso de Colombia, el orden tiene que siempre mantenerse y el diálogo también. Y para eso existe, para los que quebrantan la ley, para eso existe primero la fuerza pública y lo más importante, lo segundo, la justicia, porque lo que no puede existir es impunidad, porque ya que usted habla de octubre del año 2019, muchas cosas para que no se repitan se harían si no existiera impunidad ante las personas que a vista y paciencia de todo el Ecuador amenazaron a un régimen, a un presidente, etcétera. La salida no es la misma violencia con que ellos actuaron, la salida es la justicia y la ley. Váyase a preguntar, no sé si se le preguntaron en el foro a nuestro presidente de la República, ¿por qué nunca procesaron? ¿Por qué nunca hicieron nada? Es que el gobierno era tan débil, pero tan débil que si lo hacían pasaba algo. No, señores, con el destino de un pueblo, de una nación, eso supera cualquier coyuntura personal, inclusive de un mandatario. Así que yo considero, y con el respeto que me merecen los ejemplos, el presidente que han elegido los ecuatorianos no es parecido ni al actual que tenemos ni el que están en otros países. Henry, ¿habrá momento en el futuro, en el rol que tenga posteriormente a la salida de la Asamblea? Usted es un joven político de los de mayor proyección en el Ecuador. Queremos verlo actuando, activando. Ya habrá momento, digo, para hablar de ese tema, de su futuro. Hoy le quiero agradecer por haber estado en Fernando Aguayo en vivo, programa que lo estamos haciendo desde la ciudad de Miami. A usted, Fernando, como siempre, gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Amigos, ha sido el asambleísta Henry Cucalón, que termina ya sus funciones. Ya se sabe, el 11 es la sesión, esta sesión final, diríamos así, presencial de los asambleístas. Pero interesante será saber a futuro qué es lo que va a hacer el señor asambleísta, porque él tiene una proyección política definitivamente importante, un hombre que se ha formado para esto y que ha demostrado con claridad la eficiencia y eficacia de esa formación para poder actuar como un verdadero político.